Mis queridos hermanos, tengan todos un feliz santo sábado. Feliz sábado. Nos estamos gozando en la presencia de nuestro Dios. Amén. Un sábado especial, hermanos. Bueno, entramos al primer sábado del mes de mayo, ya casi mediado de año. Hermanos, Cristo viene y Cristo se acerca. Preparémonos, hermanos, para ese maravilloso encuentro. En esta tarde, mis hermanos, aparte de dar la bienvenida a todos los aquí presentes, aparte de dar la bienvenida a todos los que nos han de ver en la transmisión, vamos a tener en esta tarde un tema profético. Por ahí en la escuela sabática estamos viendo este folletito, ¿verdad? Alusiones, imágenes y símbolos para estudiar la profecía. Bueno, pues en esta tarde vamos a estudiar esas mismas alusiones, esas mismas imágenes, esos mismos símbolos, pero ahora sí vamos a descifrarlos. Vamos a estudiar un tema profético, que es el tema de las 2300 tardes y mañanas. Hermanos, una pregunta: ¿cuántos sabemos explicar este tema? ¿Cuántos sabemos los simbolismos, el significado de las 2300 tardes y mañanas? Por favor, me gustaría ver las manos arriba de los que, primeramente de los que hemos escuchado el tema. Ok, la mayoría. Ahora, ¿cuántos sabemos explicar este tema? Bueno, pues ahí, ¿verdad? Hoy Dios nos da otra oportunidad. Por ahí, hace algún tiempo ya se ha presentado un par de veces, o quizás un poquito más, este tema. Que es muy importante porque forma parte de nuestras creencias como adventistas. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace ser adventistas? Esta pregunta es para los miembros. ¿Qué es lo que nos hace ser adventistas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede contestar? Bueno, lo que nos hace ser adventistas es que conocemos, vivimos las doctrinas, las creencias, los pilares, las 28 creencias y los 7 pilares. ¿Recordamos cuáles son los pilares de nuestra fe? Purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, templo de Dios, dentro del templo de Dios, la ley de Dios, dentro de la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados. Muy bien. Felicidades, hermanos, para los que se lo saben. Ahora, pues no basta con saberlos, hay que vivirlos y aplicarlos en nuestra vida. En esta tarde, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de el primer pilar, la purificación del santuario y las 2300 tardes y mañanas. Por ahí en esta tarde nos hacemos acompañar de unas imágenes para ir explicando punto por punto. En esta profecía, cuando la buscamos, hay una recta que aparece, que está dividida. No sé si alguien por ahí la ha visto. Bueno, en mi caso, cuando recién iba aprendiendo esta profecía, pues como que me hacía bolas porque volteaba a ver los símbolos de adelante, pero aún no entendía ni los primeros. En esta tarde, de hecho, ahí en el conflicto de los siglos está la rectita esa de la que les hablo. Es como una línea de tiempo. Bien, vamos a ir en esta tarde con imágenes, viendo punto por punto, para ver si de esta manera podemos hacer que los que aún no la entienden bien, pues con la ayuda de Dios podamos comprenderla. Las 2300 tardes y mañanas y la razón por la cual la iglesia adventista no es una iglesia más, es una iglesia profética. Y este tema, hermanos, no lo van a escuchar ni con los católicos, ni con nuestros hermanos católicos, ni con nuestros hermanos evangélicos, pentecostales, testigos, bautistas, metodistas. Es una doctrina netamente adventista, netamente Biblia. Y vamos a aprender los eventos que hay dentro de esta profecía de los 2300 días, que dentro de esta profecía hay otras 2 profecías adentro. ¿Alguien recuerda cuáles son? Las 70 semanas y los 1260 días, ¿verdad?
Muy bien, hermanos. Y también vamos a tener algún tipo como de exámenes dentro del estudio para ver si vamos entendiendo y que no nos vayamos perdiendo. Se acepta, hermanos, que preguntemos, se aceptan también comentarios por si acaso algo se nos pasa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues antes de iniciar, hermanos, y como siempre lo hacemos, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Oh Dios y Padre, en esta tarde, muy contentos y agradecidos estamos, Señor, porque nos has acompañado y nos sigues hablando a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, pues, Padre, por esa luz maravillosa que tenemos y porque has dejado, aparte de todo tu amor, aparte de las cosas que han de acontecer, vemos aún, Señor, las profecías. Ayúdanos, por favor, Señor, a que en esta tarde, a través de tu Santo y Divino Espíritu, podamos comprender. Humildemente lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y vamos a iniciar pues con el texto. Vamos a Daniel capítulo 8. El texto en esta tarde y que es pues por muchos ya muy conocido. Daniel capítulo número 8, versículo número 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué son, hermanos, las 2300 tardes? ¿Cuándo comienzan? ¿Qué representa el símbolo de tarde y de mañana? ¿Y qué es el santuario? ¿Será el terrenal? ¿O será uno que ya pasó o uno que está en el cielo? Y el santuario será purificado. Muy bien, hermanos. Antes de empezar a descifrar los símbolos y ver esta profecía, tenemos que saber cómo interpretar la profecía, que en este caso es el día por año, el simbolismo de lo que representan tardes y mañanas. Y vamos a comenzar por ahí con algunas imágenes que traemos, hermanos, para hacer un poquito más fácil la comprensión. Por favor, hermanas, si nos puede apoyar. Y recordemos, hermanos, que esta profecía, como adventistas, debemos de estudiarla, debemos de saberla. Ok. No, ahí se nos saltó una. Lo primero que tenemos que saber antes de entrar a la profecía es el día por año. Un día en profecía, ¿a qué equivale? A un año. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Esta era de hecho la primera. Una tarde y una mañana en profecía es igual a ¿qué? A un día. Una tarde y una mañana es igual a un día. Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermanos? ¿Qué base tenemos? ¿O será que nos lo estamos inventando? Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer dos textos para ponerlos como base y vamos a el libro de Números, capítulo número 14. Números, el capítulo es el 14 y el versículo es el número 34. Números 14, 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Ahí encontramos este principio. Ahora, el segundo, y vamos a el libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 4. Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo número 6. Dice así: y cumplidos estos te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Y luego ahí está otra vez el principio, hermanos. Un día por año. Por un año te lo he dado. Ahí está el principio, hermanos. Entonces,
Vamos a ver si hemos entendido. ¿A cuánto equivale un día sin ver? A un año. Una tarde y una mañana, igual a un día. Un día en profecía, igual a un año. Ahora, hermanos, cuando vamos a Daniel 8:14, dice que hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es lo que está diciendo? 2300. Hasta 2300 años. Y vamos a ver a la siguiente, por favor, hermana. Ahí está, mire, hermanos, más claro. Día por año. Entonces, Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas es igual a 2300 días. Y el día en profecía equivale a un año. Entonces está diciendo hasta 2300 años. ¿Todos hemos entendido? Bien, creo que hasta aquí está sencillito. Seguimos. Ahora, un día es igual a un año. Vamos a seguir repasando esto. ¿No puede la que sigue, por favor, hermana? Ahí está la explicación 3. Día por año. Un día igual a un año. La que sigue, por favor, hermana. Entonces, una tarde y una mañana igual a un día. Y un día igual a un año. Ahora, hermanos, en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas encontramos también semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Entonces, ¿son 7 qué? Entonces son 7 años. Semana, 7 días. Y aplicando el principio de día por año, encontramos que una semana, 7 días, es decir, 7 años. A ver, ¿a quién le pregunto? Hermana Belina, ¿a cuánto equivale una semana en profecía? Ajá. Correcto. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Muy bien. Ahí está, una semana. Y la que sigue, por favor, hermana. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, a ver, aquí nos hacemos acompañar. Ahí está. Semana, 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Semana de 7 días, que en profecía son 7 años. Es muy importante aprender este principio, hermanos, porque dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañana se encuentra la profecía de las 70 semanas y va a haber que hacer multiplicaciones para entender y saber que cada día equivale a un año. Muy bien. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Es básicamente lo mismo. Una semana igual a 7 días. ¿Por qué? Porque tiene los 7 días y bueno, ahí están enumerados, ¿verdad? Muy bien. La que sigue, por favor. Ahí está. 7 días, 7 años. Ahora, el siguiente examen. Para que no se nos duerma. Hermana Cristina, ¿a cuánto equivalen 2 semanas en profecía? Son 7 años. 14 años. Correcto. La que sigue, por favor. 2 semanas, ahí está. Igual a 2 por 7, son 14 días. ¿Qué vienen siendo? La que sigue, por favor. 14 años. ¿Todos vamos entendiendo? Hasta aquí sencillito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya vimos los días, vamos a regresarnos un poquito. Tardes y mañanas. Una tarde y una mañana Un día. es un día. 10 tardes y mañanas, ¿cuántas son? 10 días. 10 días. ¿Y en profecía? 10 10 años. La que sigue, por favor, hermano. Ahí está. 10 tardes y mañanas, igual a 10 días, que es igual, 10 días. 10 tardes y mañanas, igual a 10 días. 10 días, igual a 10 años. Sencillito, ¿no creen, hermanos? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero para esto que hemos visto, es solamente la base porque vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas que están dentro de esa profecía de las 2300 tardes. No sé si me di a entender. Bien, vamos a el libro de Daniel, pero ahora vamos al capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9. Y vamos a leer desde el versículo 24.
Estamos estudiando ¿qué? Las 2300 tardes y mañanas, la profecía más larga de tiempo de la Biblia. Pero vamos a pasar también por profecías que hay dentro de esa profecía más larga de tiempo, que es las 70 semanas y los 1260 años. Daniel 9:24, hermanos. ¿Ya lo tienen? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? Habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta la entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. ¿Entendimos? Bueno, Dios quiera que sí, y si no, Dios nos da otra oportunidad. Vamos a estudiar esta profecía de las 70 semanas. ¿Por qué, hermanos? Porque está dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, hermanos, entonces ya hemos puesto la base de día por año, tarde y mañana igual a un día, día igual a un año. ¿Estamos bien? Correcto. El profeta Daniel estaba turbado porque no había entendido esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando leemos el versículo 20, encontramos que el ángel Gabriel, de 20 en adelante encontramos que el ángel Gabriel entra y le explica esto que acabamos de leer. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermanos? Hermana. Gracias. Estaba orando el profeta Daniel, ¿verdad? Porque no entendía, y él confiesa su pecado y el pecado del pueblo. Y viene el ángel y le explica esto que acabamos de estudiar. Ahora, debemos de hacer la pregunta, hermanos. ¿Cuándo es que inician los 2300 tardes y mañanas? ¿Nos pone la que sigue? ¿Cuándo? Pero debemos de saber que son 2300, ¿qué? Años, 2300 años. ¿Nos pone la que sigue, por favor? Ahí está. ¿Y la que sigue? Muy bien, ahí estamos entonces, hermanos. Estamos buscando ahora, debemos de encontrar la fecha para empezar a contar los 2300 años y el final. Y en esta parte es donde están las 70 semanas. Y acá está los 1260 y bueno, a continuación. ¿Correcto? Ahora, debemos de saber, hermanos, también, y vamos a verlo en este estudio, que al concluir las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años, hubo eventos que se cumplieron. ¿Qué dije? Hubo eventos que se cumplieron. ¿En dónde? Tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y con la ayuda de Dios vamos a ver también esos eventos. ¿Nos pone la que sigue, por favor? Ahí está. 2 eventos, hermanos. Allá en el cielo y aquí en la tierra. La que sigue, por favor, hermana. Ahora, pues, ¿de dónde partimos? ¿Será que nos inventamos una fecha? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia nos responda de dónde hemos de partir. Pero antes de iniciar con la fecha de apertura, tenemos las 70 semanas. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Las 70 semanas. ¿A cuánto dijimos que equivalía una semana? A 7 días o 7 años en profecías. Ahora tenemos 70. No sé, ahí los que traigan calculadora, vamos a utilizarla. Ok, tenemos 70 semanas. ¿Qué multiplicación hemos de hacer? 70 por 7 o 7 por 70. ¿Cuánto nos da, hermanos? Que 490
Si son semanas, pues serían días, ¿verdad? Pero es profecía, son 490 años. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. 70 por 7. Estamos estudiando semanas. 490 días. ¿Pero es profecía? 490 años. Ahí está. Las 70 semanas está hablando de 490 años. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguien ya se perdió? Bien, vamos bien hasta aquí. Si hay algo que se me pasa, hermanos, con confianza, estamos todos estudiando, estamos todos aprendiendo. Ahora sí, va la pregunta. Ya sabemos que las 70 semanas son 490 años. ¿De dónde sacamos la fecha de inicio? ¿De dónde partimos? Porque inician igual las 70 semanas con los 2300 días. Inician, tienen la misma fecha de partida. Y es la pregunta, ¿cuándo comienzan? Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Esa es la pregunta. ¿Cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas? Y bueno, ahí también sería, ¿cuándo comienzan las 70 semanas? Porque tienen el mismo punto de partida. ¿Cómo ven? Nos inventamos la fecha, agarramos por ahí algún evento bueno. Vamos a dejar que la misma Biblia nos conteste. ¿Y dónde está la respuesta que recibe Daniel a través del ángel enviado por Dios? En el versículo 27. Gracias, hermana. Ahí, 25. Gracias. ¿Cómo dice, hermanos? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, a lo que nos interesa es la parte A del versículo. Sabe pues y entiende, comprende que desde la salida de la orden ahora, ya tenemos ahí, ¿cuándo es? Desde la salida de la orden. Ahora, hermanos, ¿cuántos sabían que hubo varias órdenes, pero no todas se cumplieron? ¿Cuál es la que vamos a agarrar? En la que se cumplió el decreto que había dado el rey de edificar Jerusalén. Y esa la encontramos, según la historia, en el libro de Esdras. Vamos a Esdras. Ahí está, para agarrar la referencia del año que inician las 2300 tardes y mañanas. Esdras, el capítulo número 7. Y no cierren ahí en Daniel, que es lo que vamos a estar utilizando. Esdras está adelantito de Segunda de Crónicas y atrasito de Job, Esther y Nehemías. Esdras, capítulo número 7, versículo, vamos a leer el 7. Esdras 7:7 y luego pasamos al versículo 12. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y servidores del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Versículo 12, 7, 12. Artajerjes, y bueno, ahí encontramos la orden de salida. A Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios, del cielo, perfecta paz, etcétera. Por mí es dado mandamiento u orden que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, ahí encontramos la orden de salida. Y bueno, un poquito de contexto es que el pueblo pues estaba en cautiverio en Babilonia y la ciudad había sido destruida allá en el tiempo de Jeremías. ¿Se acuerdan de esto? Y bueno, aquí se da esta orden y la historia nos dice que en el año 457 es cuando se da esta orden, y es aquí donde se da el inicio de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, otra manera de corroborar esto, hermanos, es histórico. Esto no es que nos lo hayamos inventado o que alguien haya puesto esa fecha para que cuadrara. Esto es histórico. ¿Cómo lo podemos corroborar? No sé si alguien tenga datos y le pone en Google ¿cuándo se dio la orden para ir a edificar Jerusalén? Y ahí van ustedes a comprobar si esto es verídico o no. Bueno, ¿alguien puede hacer la prueba?
Escriban así: ¿cuándo se da la orden de salida para edificar Jerusalén? ¿Cuándo se da la orden para edificar a Jerusalén? Y bueno, ahí ustedes comprobarán si lo que estamos diciendo es verdad o no es verdad. ¿Alguien ya lo hizo? Bien. Ahí está. Y bueno, para los que no tienen esa opción, por ahí nos pone la que sigue. Bueno, ahí está, cuando el rey Artajerjes, ¿verdad?, da la orden de salida. Y bueno, ahí no sé si le puedo hacer un poquito de zoom. Google es adventista. La inteligencia artificial es adventista para hacer que cuadre. Esto es histórico, hermanos, y ustedes lo pueden comprobar. ¿Cuándo se da la orden de salida? Y bueno, ahí la misma historia lo corrobora. La orden para restaurar y reconstruir Jerusalén fue dada en el año 457 por el rey persa Artajerjes I. Esta orden es mencionada en el libro de Daniel como la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué tan confiable es la palabra de Dios? Oh, muy confiable. Muy bien, hermanos, entonces ya tenemos la fecha de inicio de las 2300 tardes y mañanas de las 70 semanas, que es el año 457. Muy bien. Ahora vamos al capítulo número 25. Y vamos a empezar a desglosar, porque la profecía de las 70 semanas se desglosa en 3 partes, no sé si lo notaron. En 7 semanas, en 62 semanas y en una semana aparte. Versículo 25 de Daniel 9. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿en qué año? A partir del año 457, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y luego ahí ya empieza a desglosarla. ¿Habrá cuánto tiempo, hermanos? 7 semanas, hasta ahí nos detenemos para ir desglosando. Habrá 7 semanas. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? 7 semanas, y hay que ponerlas en el cuadrante, hermanos, para ir entendiendo. Ahí está. 490 años son las 70 semanas en total. Y quedamos que una semana en profecía son 7 días, son 7 años en profecía. Tenemos ya el año de inicio, 457. Y el versículo nos da 7 semanas, las desglosa, las 70, ¿ya se dieron cuenta? 7 semanas, 62 semanas. Y ahorita más adelante vamos a ver la semana que falta, pero bueno, para no hacernos bolas, vamos desglosando esto. 7 semanas, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto es 7 semanas? Bueno, aplicamos lo mismo. Hay que hacer la multiplicación. ¿Quién me dice, hermanos, qué hay que hacer para saber cuánto equivale 7 semanas? Multiplicar 7 por 7. ¿Cuánto es, hermanos? 49. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. 7 semanas. 7 por 7, sí sabemos por qué, ¿verdad? ¿Todos? Hermana Carmen, ¿por qué 7 por 7? La que quedó de la del 47. Las 7 semanas. ¿Está de acuerdo, hermana Imelda? 7 semanas y cada semana tiene 7 días. Por eso les dije que les iba a hacer preguntas porque me dicen que sí, pero bueno. Ok, ahorita vamos a pasar a descontar. Vamos primero descifrándolas. Ya al final vamos a descontar. Así es. Entonces tenemos los 490 años, que son las 70 semanas, y tenemos 7 semanas, y en profecía son 49 años. Ahí está, ¿cómo lo sabemos? 7 por 7,
49 días igual a 49 años. Muy bien, ahora, las 62 semanas, ¿a cuánto equivale? 42. ¿Qué cuánto debemos hacer? 62 por 7. ¿Qué nos da? 434. La que sigue, por favor, hermana. La que sigue. Ahí está. ¿Ya vieron cómo vamos desglosando? Antes de empezar a descontar. La orden de salida, pero primero vamos a descontar las semanas para ver que todo cuadre y aplicando el principio de día por año. 7 semanas igual a 49 años. 62 semanas igual a 434 años. Bien. Y vamos a leer ahora vamos a saltar hasta en Daniel capítulo 9 y vamos a ver el tercer cuadrante en Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí vamos a dejar. Nos dijo primero en los versículos 7 semanas, 62 semanas, y en el tercer cuadrante, ¿cuánto nos dice? Una semana que se iba a dividir en dos, ¿verdad? Entonces, nos pone la que sigue, por favor, hermana. Ahí está. Una semana. Ahora, hermanos, ¿cuántos años equivale una semana? Facilita. 7, muy bien. 7 años, ¿por qué? 7 por 1, 7. Y cada semana pues tiene 7 días. Nos pone la que sigue. Ahí está la razón del por qué. 1 por 7, 7. 7 días igual a 7 años. Y ahora vamos a hacer la suma para ver que estén correctos. 490 años, si sumamos 49 más 434 más 7, ¿cuánto nos da? 490. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Ahí está. 490 años. En la suma, 490 años igual a la profecía. Muy bien. Ahora vamos a empezar, ya que tenemos las cantidades y los cuadrantes, ahora vamos a empezar a descontar, hermanos. Recuerden que en ese tiempo, en el tiempo de antes de Cristo, es importante hacer la aclaración que el tiempo no se contaba como ahora. ¿Alguien sabe cómo se contaba? Hacia atrás. Si llegábamos al año 500, ¿qué año seguía? Año 499. Y después, y el siguiente año, 498. Iba descendente. No es como ahora. Estamos 2025, ¿y qué año sigue? 2026, 2027. En el tiempo antes de Cristo se descontaba, es decir, hacia atrás. Año 434, ¿qué año seguía? Año 433, 432. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Ajá, ahí está. ¿Cómo se contaba el tiempo? Si estábamos, por ejemplo, en el año 5, ¿qué año seguía? Año 4, año 3, año 2, año 1. Y bueno, en el tiempo de ahora, pues es ascendente. Y en el tiempo de antes era descendente. La que sigue, por favor, hermana. Bueno, ahí está. Y vamos a empezar a hacer, ahora sí, a descontar las 70 semanas de los 2300 días. Y lo primero que vamos a descontar, a 457, ahí está ya, se le van a descontar las primeras 7 semanas. Y la cuenta sería la siguiente. Sencillo. 457 menos 49 igual a 408. ¿Qué quiere decir eso, hermana Pati? ¿Por qué 457 le estamos descontando 49? ¿Por qué ese número de dónde salió? Y ese 49, ¿por qué se lo estamos restando? Están determinadas para el pueblo. Ok, se van a empezar a descontar las primeras 7 semanas de Daniel capítulo 9:25 y vamos a empezar a descontar las semanas. Tenemos 7 semanas, son 49 años. Y
se le descuenta 457 las primeras 7 semanas, que son 49 años. ¿Estamos bien, hermanos? Bien, ahora llegamos al año 408. Ese es el año en el que quedamos. ¿Qué pasó, hermanos, en el año 408? Se empezaron a edificar los muros de Jerusalén. ¿Nos pone la que sigue, por favor? Ahí está. En estas primeras 7 semanas llegamos aquí, al año 408. ¿Por qué? 457 le descontamos 49, 408. ¿Qué es esta operación? ¿Sí? Gracias. Ahí está. Se empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén. Bien. Ahora, ese es el primer cuadrante. Ahora, ¿qué hacemos con estos 434 años, hermanos? Hay que descontarlos también de los 408. Recuerden que aquí ya descontamos. Estamos descontando las 70 semanas. El 457, que es el punto de partida, le descontamos 49 años, 408. Y ahora vamos a descontar las 62 semanas, que son 434 años. ¿Cuánto le sale, hermanos? ¿Cuánto le sale? Así es. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? La que sigue. Nos da 26. ¿A todos les salió 26? Y aquí, hermanos, pasa pues algo interesante. Que cuando llegamos, ya ven que vienen descendentes. Año 5, año 4, año 3, año 2, año 1. Y el año 0 se cuenta. Pero ese es un desfase. No puede uno vivir en el año 0. Tiene que ser forzosamente el año 1. Entonces, del año 1 pasa al año 1. Entonces hay un desfase de un año, que es el que se le va a sumar. ¿Nos pone la que sigue? ¿Sí entendieron el por qué, hermanos? Muy bien, ahí está. Nadie ha vivido en el año 0. Del año 1, en el tiempo de Daniel, cuando se pasa al tiempo de Cristo, pasamos al año 1. Ahí está. El año 0 es igual a un año. Y entonces llegamos a el año 27. Muy bien. La pregunta es, hermanos, ahora, ¿qué pasó en el año 27 a la culminación de las 62 semanas? Es ungido el Mesías. Vamos al libro de Lucas. No perdamos Daniel, hermanos. Lucas. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Gracias. Lucas, el capítulo número 3. Lucas, capítulo 3. Y el versículo 21 al 23. Lucas 3, 21 al 23. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José, hijo de Elí. Como de 30 años, pero él, la profecía nos dice exactamente que fue en el año 27, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces tenemos la primera semana, que fue según Daniel 9:25, que fue edificado los muros de Jerusalén. Y en el año 27, el ungimiento del Mesías. Ahora, hermanos, ya tenemos los dos primeros cuadrantes. Nos falta uno. 27 más una semana. ¿Cuánto vale una semana? 7. Entonces vamos a hacer la operación. 27 más 7. ¿A qué año nos lleva? Año 34. 27 más 7. 34, hermanos. 34. No se me pierdan, alguien ya se perdió. Nos pone, ajá. Bueno, ahorita vamos a ver lo de la mitad de la semana.
Estamos, ajá, ya vi por dónde fue. Sí, están con lo de la mitad de la semana. No, vamos a agarrar la semana completa para dar la terminación. Ahí está, 27 más la semana completa, no la media semana. La semana completa, 27 más 7, 34. Ahí está. Ahora, hermanos, ¿qué evento profético pasó en el año 34? Hubo varios. Ajá. Así es. Y vamos a ver 3 textos que comprueban esto, cómo llega a la culminación las 70 semanas. Y vamos al primero, está en el libro de los Hechos. Hechos, el capítulo número 7. Hechos 7, versículo 58. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué historia es esta, hermanos? La de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? El pueblo judío ahí sella el rechazamiento de ser el pueblo especial de Dios y que nada más el evangelio era para ellos y da por término las 70 semanas. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? El apedreamiento de Esteban en el año 34, dando finalizada los 490 años o las 70 semanas. ¿Qué otro acontecimiento ocurre? ¿Nos pone la que sigue? Y vamos a, ahí adelantito, Hechos capítulo 9, versículo número 5. Hechos 9, 5. El llamamiento del apóstol Pablo, el llamamiento de Saulo de Tarso. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y encontramos ahí que el apóstol Pablo iba a ser llamado apóstol. ¿De quién? De los gentiles. Se abría, ¿verdad? El evangelio para todos. Que en este caso, pues, aún nosotros somos gentiles. Y un último evento, pues es ese mismo que acabamos de comentar. La puerta abierta ahora para todas las naciones. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Y vamos a comprobarlo, como antes estaba cerrada esta puerta. Y vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y versículo 6. Mateo 10, 6. Dice el Señor Jesucristo cuando envía la gran comisión. Dice, sin oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero oíd al pueblo judío, ¿verdad? Todavía allí no estaba abierto para los gentiles. ¿Por qué les da esa orden, hermanos? Por esa razón que acabo de decir. Que aún no se había abierto el evangelio para los gentiles. Es ir todavía al pueblo judío. Aún ahí en esas palabras todavía no terminaban las 70 semanas. Al terminar las 70 semanas, ahí está. Se sella el destino del pueblo judío y se abre para todos los gentiles. ¿Estamos bien, hermanos? Más o menos. Ok, ahora sí vamos a ver esta parte que se comentaba de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde habla de a la mitad de la semana. Vamos a leerlo, hermanos. Daniel 9, para entender ahora esta parte de la mitad de la semana. Daniel capítulo 9. Versículos número 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿A cuánto primero? Antes de saber, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Pero en tiempo, ¿qué año es este acontecimiento? La media semana. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está.
Si llegamos al año 27, empecemos a contar los 7 años. Año 27 pues no se cuenta, estamos aquí. Más una semana que son 7 días, 28, 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aquí se termina la semana. Y entonces, ¿la mitad de la semana cuándo es? 31. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. La semana y media es en el año 31. Esa es la mitad de la semana. Y bueno, pues ya se comentó qué evento ocurrió en esa semana, en la última semana, a la mitad. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. Hará cesar el sacrificio continuo. Gracias. Y ahí encontramos todos los eventos. ¿Se los aprendieron? ¿Los anotaron? Año 408, la edificación de Jerusalén. Año 27, el bautismo de Cristo Jesús. Año 31, la muerte. Y el año 34, la finalización de las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban. Y se abre la puerta para todos los gentiles, porque antes nada más era para el pueblo judío. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer la comprobación. Nos pone las que siguen, hermanas. Son nada más la comprobación de los 90 años, de los 490, la que sigue. Ahí está. 457 más 34 de aquí. Más los 490 y el año 34, y 457 más hasta acá, el año 34 al que llegan las 70 semanas, nos da 491, pero por el año 0 hay que descontarlo, 490 años. Ok. Ahora, eso es en cuanto a las 70 semanas, ese es a grandes rasgos la profecía de las 70 semanas. Antes de continuar acerca de las 2300 tardes y mañanas, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió algo? ¿Todo? Ok, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Alguna aclaración? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bien, entonces ahora sí sigue ahí hicimos pausa en las 70 semanas que están dentro de las 2300 tardes y mañanas. Y bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas? Porque esta de los 70 semanas, los 490 años, llegan hasta el año 34. Y vamos ahora sí a enfocarnos en los 2300 tardes y mañana, las 2300 años de la profecía más larga. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está la pregunta. ¿Nos pone la que sigue, por favor? Ahí está. Ya tenemos la fecha de inicio. Y ahora, pues, ¿cómo hacemos para saber la fecha de la culminación de esta profecía? Bueno, vamos a tomar, para saber la fecha de la culminación de las 2300 tardes y mañanas, vamos a restar a 2300 años, le vamos a restar el inicio de la profecía. ¿Qué fecha le sale, hermanos? 2300 menos 457. 1843, pero acuérdense que está el año 0, más 1 porque el año 0 pues no se cuenta. ¿Cuánto da? 1800, esa fecha pues tan representativa, no nos la inventamos nosotros, sino que son eventos proféticos, eventos que han ocurrido en la historia. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? Ahí está, la operación que les decía. Tomamos de referencia los 2300 años y la profecía de las 70 semanas, se los descontamos, nos da la fecha de
1843 más el año 0. Nos pone la que sigue, por favor, que viene siendo más 1. La que sigue, por favor. Ajá, 1844. Así es como se obtiene la fecha de 1844, estudiando las 2300 tardes y mañanas y pasando por las 70 semanas y los eventos proféticos. Y en un momento vamos a ver las implicaciones que ocurrieron en el cielo en esa fecha y aquí en la tierra. Bueno, y vamos a ver algunos maneras de dar a la fecha de 1844. Esa es la que hicimos ahorita. La de 2300 menos 457, 1843 es el resultado, y más el año 0, que equivale a 1, 1844. Y otra manera, por favor, hermana. Nos pone 2300 años, que es la profecía, menos los 490 años de las 70 semanas, más los 34 años a partir del año 0. Pone, por favor, hermana, la que sigue. Ajá. 490 y 1810, hasta aquí llega. A estos son los 2300 años. Esta es la recta. Las 70 semanas y el resto. ¿Verdad? La que sigue, por favor. 490 más 1810, ahí están los 2300 años. ¿La que sigue? Y bueno, ahí están los 1810, lo que les decía, más 34, da la fecha de 1844. Muy bien, ahora, para saber la fecha exacta del acontecimiento que iba a ocurrir en el año de 1844, para saber la fecha exactamente, el día y el mes, porque ya sabemos el año, ¿cómo debemos de hacer para saber la fecha del 22 de octubre, que es una fecha pues muy representativa, muy especial, porque ocurrió un evento muy grande en el cielo? ¿Cómo se hace para saber esa fecha? Nos pone las que sigue, por favor, hermana. La que sigue. Ajá, ok, ahí está el evento. Debemos de ir al Antiguo Testamento para saber la fecha de la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, que vamos a ver en un momento. Y para saber esto tenemos que basarnos en el calendario hebreo. El calendario que ahora nos rige es el calendario gregoriano. Nosotros empezamos a contar el tiempo a partir del mes de enero, pero en el calendario hebreo no es así. Empieza a partir del mes de marzo, abril, es cuando empieza el calendario. ¿Nos puede la que sigue? Para llegar a la fecha del 22 de octubre. Vamos a ver cómo es que se llega a esa fecha, o será que se la inventaron. Bueno, dijimos bien que el calendario de nosotros empieza en enero. Bueno, en el calendario hebreo empieza aquí. Este es el primer mes, Nisan, el mes de Nisan, que equivale al mes de mediados de marzo y abril. No sé si se alcance a ver. Ahí está el mes de... gracias, hermana. Iyar, Sivan, Tamuz, que no sé cómo se pronuncia, Elul y Tishri, que es en la fecha de entre octubre y septiembre. Ahora, para saber cómo empezar a contar de allí, debemos de ir a el libro de Levítico y vamos a ver la fiesta que se celebraba en esa fecha. Y vamos al libro de Levítico, Levítico capítulo número 23. Levítico, capítulo número 23. Y vamos a ver aquí cómo Dios dejó las fechas
que se tenía que llevar a cabo el día de la expiación. Y esto lo estamos comentando porque hemos entendido a la luz de la palabra de Dios que Cristo pasó de un lugar del santuario a otro, del lugar santo a el lugar santísimo. Vamos a Levítico capítulo número 23 y vamos a leer desde el 23 hasta el 27. Levítico 23, 23 al 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Bueno, a ver, ¿sí contamos los meses? A ver, para si por ahí se me pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo notamos? Mes de Tishri. En este mes, en el mes séptimo, al primer día de mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Moisés diciendo, 27, también el 10º día, ¿de qué mes estamos hablando? El mes séptimo. El 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Notaron qué día era el día de la expiación? El 10º día. Así es. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. La fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, se realizaba el día 10 del séptimo mes, mes de Tishri del calendario hebreo. Ahora, se hizo la conversión exactamente a qué día es el que equivalía el día 10, puesto que los meses empiezan, el mes hebreo empieza a la mitad de entre 2 meses del calendario que llevamos ahora. Y nos pone la que sigue, por favor, para entender un poquito mejor. Así estaba en el año de 1844. Se hizo esta conversión al tiempo. El día 1 de mes de Tishri equivalía al día 13 del calendario gregoriano. Estamos hablando del año de 1844. El día 2, el día 3 y así. El día 9, el día 21. Y el día 10 caía el día 22. Exactamente al día 22. Y nos pone la foto del calendario, la que sigue, por favor. Ese es el calendario, un calendario de 1844. ¿Qué día es el que caía el 22? Un martes 22 de octubre. Así es como se obtuvo la fecha del 22 de octubre, comparando la fecha de la fiesta del día de la expiación, el día 10 del mes de Tishri, convertido al calendario gregoriano, cayó exactamente en el día 22 de octubre, martes 22 de octubre de 1844. Y ahí encontramos entonces ya la fecha de culminación de los 2300 días o las 2300 tardes y mañanas. Nos pone la que sigue, por favor, hermano. Tenemos la fecha de inicio de 457, cuando se da la orden de salida, más 2300 años, 1843, más el año 0, 1844, y la fecha exacta, martes 22 de octubre, según la conversión del calendario hebreo al calendario gregoriano. Ahí está. Ahora vamos a ver ahora los hechos que acompañaron en esa fecha de el 22 de octubre, los eventos proféticos, tanto que pasaron en el cielo como en la tierra. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Vamos a ver los hechos importantes
en la tierra. Y el primer evento aquí en la tierra es que un hombre llamado Guillermo Miller y sus colaboradores, llamados los Milleritas, esperaban el regreso de Cristo Jesús a la tierra en esa fecha, entendiendo, ¿qué entendían ellos, hermanos? Según Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué entendían ellos? Que la tierra era el santuario y que Cristo iba a regresar a purificarla. Pero este evento, hermanos, pues como ya se comentó por ahí en escuela sabática, ya estaba profetizado. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 10. Vamos a Apocalipsis. Este evento de 1844, ya por ahí lo leímos hace un ratito. Apocalipsis capítulo número 10, y vamos a leer 9, versículo 9 y versículo 10. Apocalipsis 10, versículo 9 y 10. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cuál era el mensaje? Que iba a ser purificado el santuario, que el mensaje que se había dado a todos, pues se había expandido, ¿verdad? Toda la gente estaba esperando el regreso de Jesús. Muchos, dice la historia que muchos, si había algún familiar o alguien que tuviera una deuda, pues los mismos ayudaban para que liquidaran todos y todos estuvieran en paz cuando regresara Cristo. Pero se cumple cuando amarga el vientre, cuando no viene Cristo. Y de 50,000 que esperaban el regreso, ¿saben cuántos quedaron? 50 quedaron. Y se cumple lo que dice Apocalipsis 10, en el conocido como el Gran Chasco de 1844. Y ese evento ocurrió en la tierra. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. El evento de 1844, donde Guillermo Miller y los colaboradores esperaban el regreso de Cristo Jesús, entendiendo que la tierra era el santuario. Bueno, la que sigue, también esperaban que regresara Cristo, ¿verdad? De una manera visible. Y el otro que esperaban, bueno, lo que leíamos, ¿verdad? Daniel 8:14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Entendían qué era el santuario? La tierra, pero no era la tierra. Ahora, ¿qué otro evento? Ahorita pasamos a los eventos en el cielo. ¿Qué otro evento ocurre en la tierra en el año de 1844? Vamos ahí mismo, si no han cerrado ahí en Apocalipsis, capítulo 10, pero ahora vamos al versículo número... no, perdón, hermanos, es el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel y vamos a ver el último evento aquí en la tierra. Daniel capítulo número 12. Daniel capítulo número 12. El versículo número 4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta ahí vamos a leer la parte A. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cómo estaba el libro? ¿Cómo estaban los eventos ahí? Sellados, no se podían entender. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo número 10 y el versículo número 8. Apocalipsis 10 y el versículo número 8. Y oí la voz, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está que está abierto. ¿Notamos el paralelo? En el libro de Daniel, el libro está cerrado, está sellado, pero en el libro de Apocalipsis el libro ya está abierto, ya se podía entender lo que antes no se entendía. Ese es otro evento que ocurrió en 1844. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano?
Ajá, la que sigue. Ahí está, el libro cerrado de Daniel capítulo 12 y el libro abierto en Apocalipsis 10, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esos son los eventos aquí en la tierra. Ahora, los eventos que ocurrieron el 22 de octubre de 1844 en el cielo. Vamos a verlos. ¿Nos pone la que sigue? Ahí está. En el cielo. Y vamos a ver que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 9. Hebreos 9, versículo número 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿qué pasa? Fuesen purificadas las cosas, ¿qué? ¿Terrenales? Celestiales. ¿Qué decía Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y aquí nos dice que el santuario, ¿qué? Cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y ahora el versículo 24, hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿en dónde? Sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Podemos concluir que Guillermo Miller y sus colaboradores no se equivocaron en el evento, sino en lo que iba a ocurrir en el cielo y aquí en la tierra. Ajá, así es, pero la fecha era correcta, es correcta, y las cosas que fueron purificadas fueron las cosas celestiales, y Cristo pasó de un departamento a el otro. Ahora, ¿cómo sabemos que entró en el lugar santísimo? Ahí en el capítulo mismo 9 de Hebreos, ahora en el versículo número 12, Hebreos capítulo 9, versículo 12, vemos que Cristo entró en el lugar santísimo. 9:12 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez. ¿En dónde? ¿Cómo dice su versión, hermanos? Dice mi versión en el santuario, pero la versión en el lugar santísimo. Ahí, así es. En mi versión dice en el santuario. Bueno, ahí investigamos un poco. La palabra santuario, la palabra griega es la palabra gagión, que significa lugar santísimo. Entonces, aquí la traducción dice, entró en el santuario, pero es en el lugar santísimo. Ahí podemos comprobar que Cristo estaba en un departamento y además estaba, en el departamento del lugar santo y pasó al lugar santísimo. Otra de las cosas es que podemos ver el contexto. En el contexto nos dice ahí un poquito antes del santuario o el lugar santísimo, dice una sola vez. En el contexto del tabernáculo cuando estaba aquí en tierra, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo? Una sola vez al año. Entonces ahí está, por el contexto podemos ver que aquí la traducción santuario pues está incorrecta. La palabra es en el lugar santísimo. Muy bien, ese es el evento que ocurrió en el cielo en el año de 1844. ¿Nos pone las que siguen, por favor, hermana? Ahí está, del lugar santo al lugar santísimo. Y bueno, ahí está, ¿verdad? La comparación. En Hebreos 9:23 se nos dice las cosas que fueron purificadas, versus Daniel 8:14. La que sigue, por favor, hermana. Ahí está, del lugar santo a el lugar santísimo. La que sigue, por favor. Ahí está. Y bueno, los eventos que ocurrieron tanto en el cielo, del lugar santo al lugar santísimo, y en la tierra se desella el libro, y se entienden lo que son las profecías, y se inicia
con el mensaje de los tres ángeles. Otra más, por favor, hermana. Ahí está más claro. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y se inicia el día de la expiación o el día del juicio, que es en el que estamos viviendo ahora, pero bueno, ese es otro tema aparte, ¿verdad? En el que debemos de confesar nuestros pecados, como se hacía en esa fiesta, ¿verdad? Porque el que no los confesaba era cortado del pueblo. Bueno, en esa fiesta del pueblo hebreo es en la que estamos actualmente, y en la tierra pues el conocido como el Gran Chasco y la restauración de la verdad. Algo también que se me pasaba es la profecía que está también dentro de los 2300 tardes y mañana, o los 2300 años, es la profecía de la supremacía papal, que inicia del año 538 hasta el año de 1798, donde el cuerno pequeño pues derrama mucha sangre y termina con la muerte del Papa Pío VI a manos del general Berthier en Francia. Esa es la otra profecía que está dentro de la misma profecía de los 2300 años. Otro evento es que nace una iglesia. ¿Alguien sabe qué fecha es en la que nace la iglesia adventista? Por ahí van. 64, 66. Por ahí. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? Empiezan después del Gran Chasco, ¿verdad? Los 50 que quedan empiezan a estudiar, y es como nace la iglesia adventista en el 21 de mayo de 1863. Y bueno, también esto pues lo corrobora la historia. La que sigue, por favor. Ahí está. En Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, nace oficialmente la iglesia adventista a raíz de pues todos estos eventos que ocurren. Hermanos, pues esta fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esperamos que con la ayuda de Dios pues se haya entendido. Ustedes también investíguenlo en sus casas. Dios les enseñará pues mucho mejor que un servidor. Pidamos el Espíritu Santo y escudriñemos. Recuerden, hermanos, que debemos de estudiar no solamente esta profecía, sino todas, y vivir los 7 pilares de nuestra fe adventista, que es la que nos hace verdaderamente ser adventistas, no porque vayamos a una iglesia, sino porque conocemos y vivimos las verdades que conocemos. Hermanos, que Dios nos bendiga, sigamos estudiando, sigamos consagrándonos y nuestros ojos pues fijos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que viene pronto. Que Dios nos bendiga a todos.